respecto a la presentación que venía haciendo, poco a poco se avisora ya cada vez más de manera más potente la consolidación, no la consolidación, la aparición de las vanguardias como tales. Digamos que eh, poco a poco el esfuerzo que ha hecho Raymond por mostrarnos como la configuración de arte, obra, relación artista y obra con la sociedad, poco a poco se empieza a consolidar y de hecho en esa consolidación me llama mucho la atención porque ahora mismo preparando también el temario para Humanidades 2 como que encuentro la continuidad de una actitud que de hecho ahora, este sábado, yo inauguré una curaduría que le hice a unas pinturas de un artista a quien le di clase en los Andes, que se llama Gabriel Alberto Garzón. Y básicamente presentamos. Él hizo el proceso, yo simplemente le acompañaba como dialogando. Presentamos una serie de 5 pinturas, pinturas de metro por metro, donde lo que hacía Gabriel Alberto es presentar una reflexión en pintura sobre la circulación de ciertas imágenes en Internet. La exposición se llama Boronas Frenéticas, que es básicamente por una expresión que utiliza Gabriel Alberto en una entrevista que le hago, donde él habla de las figuras que utilizó como modelos para sus pinturas, como unas boronas frenéticas que básicamente se atacan y se repelen entre sí en un gran universo de navegación que es eh, el uso del tiempo. Aquí vendría a ser que el uso, sí, yo diría incluso el trabajo dentro de la red por parte de él como usuario. Entonces, eh, me llamaba la atención precisamente que el sábado en la inauguración la gente preguntara por la disciplina que él cumplía, como no le conocían a Gabriel Alberto Garzón, no le conocían un desempeño como pintor, entonces empezaban preguntando por ahí, como, ¿ahora él pinta? ¿Ahora él es pintor? Y lo que pasaban era hacer como el recordar su carrera individual como instalador y sobre todo como yo le diría, él puede que no esté de acuerdo en eso, pero yo diría que es como que ha hecho una carrera como teórico de Internet, como que ha analizado procesos de configuración de comunidades, de comunicación, de cambios en la retórica del uso de las imágenes y de hecho yo en el texto curatorial que escribí digo que la obra que él hace es como, la obra que hace para que presente en esta oportunidad es como el decantado de un esfuerzo que viene realizando más o menos desde 2018 y yo creo que desde antes. Y básicamente en esa exposición, creo, y en el texto que escribo y en el video que grabé como entrevista a Gabriel Alberto Garzón para hacer el texto curatorial que está en la página, eh, básicamente lo que se puede encontrar es que a 2021 una persona, que él es una generación menor a la mía, pues fue estudiante mío, reflexiona sobre lo mismo. O sea, pues Gabriel Alberto Garzón no quiere hacer una vanguardia estética para que el mundo lo siga. Él de hecho tiene como plena conciencia de que ese gesto en la actualidad sería por lo menos ridículo. Sin embargo, creo que entiende y mide bastante bien el alcance político de su esfuerzo, no en el sentido de generar activismo a favor de él, como consolidando un movimiento al que habríamos de ascribirnos que podría denominarse con su apellido, entonces como fundar el garzonismo, no tanto, pero sí una intención que sin estas transformaciones que nos permite ver Raymond no hubiera sido posible, es decir, si las transformaciones que se dieron en la producción de arte entre el siglo XIX y el XX, sobre todo a portas de la Primera Guerra, y yo me atrevo a decir como Primera Guerra, antes de la Primera Guerra, durante la Primera Guerra e inmediatamente después, eh, el que una persona que haga arte en Bogotá en 2021
y se dedique a la producción de imágenes respecto a el hecho de simplemente representar con óleos, que es lo que él quería hacer. Esa labor y la vinculación con la reflexión respecto a lo social parecerían extrañas. Y me parece de destacar que esa transformación en el rol del arte, el rol del artista, el derivado de su actividad, que serían sus productos, también se complementan con sus reflexiones y básicamente aparecen entonces como una serie de discusiones respecto a cuáles son las mejores o más adecuadas lecturas del tiempo presente y en ese sentido cómo debe responder el artista. Insisto, me parece bastante importante comprobar esa situación en vivo, observando el trabajo de un artista joven, y me interesa también entender, y ahí el artista me enseña a mí, él como productor visual, yo como curador, al lado de su trabajo, o al lado y que llega después de que el trabajo ya aparece, también como que yo no acompaño el proceso de concepción creativa, sino que yo soy testigo después de ello. Cómo ese fenómeno, esa actitud, si ese fenómeno social continúa y cómo adquiere diferentes lecturas dependiendo de la época. De hecho, yo pensaba como qué vejez van a tener, cómo van a envejecer las pinturas de Gabriel Alberto Garzón respecto, por ejemplo, al hecho de representar en pintura un icono de internet de bajísima calidad, que lo ve de hecho tamaño celular, entonces lo amplía tamaño celular a la escala de metro por metro, y que hoy en día tiene de hecho generó, en la inauguración generaba lecturas sobre todo cercanas al humor, porque es básicamente una fotografía en bajísima calidad de J. Mario Valencia saludando como con el gesto icónico de cabeza inclinada, dedito al frente y como obesidad al parecer no tan enfermiza, tan mórbida, y básicamente esa imagen ahí en la exposición obtenía lecturas relacionadas con, ay, se murió, o qué chistoso era, o ay, le gustaban Los Ángeles, o lo veía mi mamá todas las mañanas, etcétera. Entonces ahí la imagen tenía actualidad, pero yo me preguntaba como, bueno, en 5 años, ¿qué, qué dirá alguien respecto a esa imagen de J. Mario Valencia? ¿Le dirá algo de hecho esa pintura? ¿O simplemente va a pasar? Y digamos que ese juego con el tiempo presente, con hacer arte que dé cuenta del tiempo presente, que interprete el tiempo presente, que lo cuestione, que dialogue con él, también juega como con la contrapartida de que ese arte puede envejecer muy mal o puede simplemente caer en el olvido, que es como la gran condena del moderno, del artista moderno, del poeta moderno, del pintor moderno. Puede caer en el olvido muy rápido, puede obtener obsolescencia muy rápido y simplemente no ser adecuada. Y de hecho me llamaba la atención también como el hecho de que yo como curador reflexionara o trajera, si recuperara, no ni siquiera, generara ese tipo de interpretaciones respecto a un hecho pictórico. Como también es posible que personas que acompañamos el proceso creativo establezcamos unos niveles de interpretación o sobreinterpretación también respecto a los procesos que realizan los artistas, y a partir de ahí derivamos diferentes lecturas. Me parecía que, digamos, había una expresión de Marcel Raymond respecto al hecho de que la observación a que el artista, el poeta o el artista sometía a la naturaleza, más o menos concebía a la naturaleza como un bosque de símbolos. Y ese bosque de símbolos siempre estaba como en la tensión de tratar de resolver cómo hablar del tiempo presente, y de hecho ahí sería cómo hablar del tiempo presente de ese siglo XX que estaba cambiando. Y cómo entonces, ahí la idea de producción poética se establecía a partir de la relación del poeta con el mundo exterior y también con el mundo interior, con su propia reflexión, para tratar de entender
que denominaríamos, y yo las pondría entre comillas, sensaciones reales. Un poeta, cómo se enfrenta a la sociedad de su tiempo que está en cambio vertiginoso, donde tanto el poeta como sus contemporáneos parecen verse casi atropellados por la velocidad de las transformaciones, y cómo se acerca a ella siendo una zeta, siendo un místico, siendo un sujeto que evade la satisfacción de los placeres primarios, no sé, alimentación, vicios, sexualidad, y asumiendo esa renuncia a la satisfacción de lo corporal, ¿va a entender mejor su tiempo o al contrario? ¿Qué pasa si el artista opta por la deriva bohemia y decide todo lo contrario? Satisfacer todos los placeres cuando toque, donde toque, sin mayor dilación. Entonces, vicios, sexo, comida, placeres hedonistas, ya. Esa persona sería la que da cuenta del tiempo presente, y entre esos dos polos, si lo quieren ver, cómo se ocupan hablemoslo en términos de política colombiana, cómo y dónde se ocupan los tibios, dónde van a estar aquellos que como que medio consumen drogas pero tienen complejos de culpa, o al contrario, juzgan rigurosamente a los que consumen drogas pero después a la escondida van y consumen también, o con el sexo, etcétera. ¿Cómo operan esos sujetos ahí? Los radicales, cada uno puesto en un bando distinto, y los que están en la mitad. ¿Cómo van a dialogar? Y por ejemplo, además, ¿cómo van a traducir el resultado de esas indagaciones, cómo lo van a traducir a lo visual? ¿Cómo una adicción al opio se va a traducir en pintura, o en poesía, o en música? Y cómo en esas traducciones lo que va a inspirar al artista es, sí, el afán de dar cuenta del mundo en el que está, pero también, y aquí ustedes tienen que sumarlo con una categoría que los pobres generalmente no tienen derecho a ella, y es la categoría del aburrimiento, del tedio, como la mamera de existir, como tengo satisfechas mis necesidades, no estoy aguantando hambre, no soy analfabeto y me aburro en este mundo. Entonces, si me aburro en este mundo, ¿qué debo hacer para lograr entenderlo mejor? Es más, me puedo preguntar si vale la pena entender este mundo incomprensible y acelerado. Um, o más bien renuncio a eso. Y digamos que ahí lo que va a señalar Raymond es como tres variantes de ese aburrimiento bohemio que mira de manera, podría decirse irónica, el intento de interpretar el mundo en un afán por no hacerlo también, como desasirse, como no es suficiente con que yo interprete el mundo está ahí frente a mí, simplemente va a pasar, yo no voy a hacer nada con una pintura, yo con una pintura no voy a cambiar el devenir de una nación, no me interesa, yo con un poema no voy a parar una guerra, o no voy a ganar un combate. Entonces, ¿vale la pena? O más bien, ¿qué pasa si hago un poema para burlarme de quienes van a entrar a ingresar a la guerra, y simplemente yo les ataco por su participación en ese hecho? ¿Qué hago con las ilusiones mías y cómo interpreto las ilusiones de mi sociedad? Eh, ¿Cómo juzgo a mi sociedad al ilusionarse de tal o cual manera? ¿Qué hago con la manera en que la sociedad comprende, com sí, comprende, define e interpreta la idea de amor? Hoy en día, y ese hoy en día, insisto, inicios del siglo XX, ahora ya segunda década del siglo XXI, hoy en día esa pregunta es absolutamente legítima respecto a qué es lo que amamos. Y aquí yo la extendería un poco a esa educación sentimental a través de películas de Disney, donde generalmente los occidentales aprendemos valores éticos como amor, lealtad, moralidad, etcétera. Como a pesar de esa educación sentimental, yo he tenido una muy parecida a la de ustedes en ese sentido, como a través de esa educación sentimental se nos insuflan, se nos enseñan, adquirimos, asimilamos ciertas categorías respecto al amor, y cómo después empezamos a cuestionar el amor, digamos, desde un enfoque como este, como de personas que o producen imagen o interpretamos imágenes, personas que estamos constantemente pendientes de
cómo representar, cómo darle visualidad a nuestros discursos o a los discursos de otros. Cuando nos referimos al amor, somos, sobre todo a medida que vamos adquiriendo mayor y mayor sofisticación en nuestra formación, vamos volviéndonos, diría una persona del universo Disney, vamos volviéndonos cínicos respecto al amor. Y de hecho vamos complejizando unas nociones súper básicas de amor que se transmiten a través de los medios de comunicación. Digamos, el amor convencional que se transmite en estos aparatos de formación ideológica viene a ser un amor polarizado, maniqueo, o estás conmigo o estás contra mí, o me amas o no me amas, no hay puntos medios. Por ejemplo, respecto al amor carnal y a su derivado, se genera un derivado incluso del amor carnal, que es la familia como célula de la sociedad, y por ende la labor de la mujer como madre, como criadora. Por el lado del hombre, entonces, el amor del hombre debe demostrarse sobre todo proveyendo objetos, proveyendo cosas para la sostenibilidad de la familia. Un vago no puede ser un buen amante en ese sentido. Igual que una mujer estéril no sería, no, está, no se satisfacería a sí misma y no cumpliría con un rol que se espera de ella. Uh, un príncipe azul enamorado de un príncipe azul son, incluso en términos de la godarria, incluso a hoy, corporativa de Disney, serían rarísimos, aunque aquí, por ejemplo, voy a abrir un paréntesis cínico. Si Disney Corporation comprende que las comunidades gay cada vez más van a tener mayor y mejor poder adquisitivo, es decir, esta comunidad posee y concentra recursos, seguramente va a poner héroes gay o va a poner relatos gay en sus productos, porque sabe que les puede atraer, y en ese sentido el relato de amor va a ser instrumentalizado para acercarse a una comunidad. Ustedes porfa lo saben y lo notan porque son capaces de dar esas lecturas respecto a transformaciones sociales reflejadas en la industria cultural. Cuando ustedes ven en Infinity War o en Game, la que le sigue, la segunda parte de la de Thanos, cuando ven que aparece el grupo de mujeres y ustedes pueden emocionarse o pueden denotar una lectura cínica de, momento, el feminismo ahorita está en auge. En Disney van a armar un ejército de heroínas. Por lo tanto, las próximas películas que vienen son de heroínas. Ahí en ese sentido, y con esas lecturas que estamos haciendo, estamos hablando de emocionalidad, de educación de emocionalidad y de lecturas respecto a esa emocionalidad. En ese sentido, entonces, la idea de amar y dirigir amor hacia algo va a ser supremamente puesta en duda por parte de estos vanguardistas. Por ejemplo, van a optar por el radicalismo de que no es posible amar, o pueden irse por el lado más embelesado respecto a esta emoción y decir, no, básicamente hay que amarlo todo y yo soy un sujeto de amor, y mi amor no es solamente a la humanidad, no es solamente a los objetos, no es solamente al mundo, no es solamente a la naturaleza, sino a todo en su conjunto. Y ahí digamos que la re-valuación, la relectura respecto a qué significa amor, le va a permitir a estos artistas, por supuesto, gastar sin mucho tiempo reflexionando sobre ello. De hecho, piensen, porfa, cuánto tiempo de su vida despierta, incluso soñamos o hablamos sobre amor, o sobre nuestras relaciones, o en fin, o las variables que tenga. Entonces, si esta emoción es tan importante en nuestras vidas, y soy creativo, o estoy en el entorno de la producción creativa, valoro mucho la producción creativa, me dedico constantemente a reflexionar en torno a producir, por ejemplo, imágenes. ¿Qué pasa cuando combino esos dos elementos de concentración? Cuando pienso en una de las emociones más importantes de la especie y me dedico a pensar en ella para aportar la imagen. Y cómo traduzco el resultado de esas reflexiones a lo visual o a lo creativo. ¿Qué aporto respecto a qué aporto como producción respecto a la manera en que veo el amor? Y una cosa que me gusta mucho de este tema que estoy tratando acá en Humanidades 2 y la forma como en Humanidades 3 acá y en Humanidades 2 en la otra clase, donde también estoy como presentando este rol de artista moderno, es que en el
en el avance, en la imposición, en la implementación, pues, del pensamiento moderno, de mediados del siglo XIX en adelante. Incluso ahora, cuando ya estamos en siglo XX, las guerras vienen, ya la, la humanidad va a inaugurar la carnicería industrializada respecto a humanos, como ahí también se va a defender la posibilidad de que el artista se desdiga, como en muchos casos se le va a reclamar que tenga una posición directa, abierta, casi sin negociación respecto a opiniones sobre el amor, la interpretación del mundo, la interpretación de la naturaleza, por supuesto la deriva política que de allí salga, y por otro lado el artista va a defender el hecho de que si hoy opino una cosa, mañana puedo opinar otra. Entonces ahí va a establecerse también, y en este caso, de hecho esas idas y venidas van a ser motivo de debates, peleas, incluso en términos de la vanguardia surrealista, excomuniones, como si me sacaran a mí de una congregación de fe. Ese tipo de vaivenes van a poner en juego el hecho de que el moderno, la persona moderna, la mujer moderna, el hombre moderno, cuando se dedican a observar cuidadosamente su sociedad y su naturaleza, van a darse cuenta que lo primero que van a perder es la inocencia derivada de su ignorancia. El ser ignorantes les mantiene felices. Al saber, al entender mejor, casi como al sobreinterpretar esos hechos que tienen al frente, van a ser más infelices, más conscientes de que quizá no haya esperanza, quizá la opción sea el pesimismo, quizá la opción sea la nihilista, y en ese sentido son personas, sí, altamente, este tipo de personas creativas son altamente sofisticadas para entender su sociedad, pero si llevan a término su reflexión, pueden encontrarse con el vacío de, ay mierda, resulta que ya entendí. Y acabo de entender que nosotros somos pura contradicción, la sociedad es contradicción. No hay un futuro iluminado al frente de nosotros después de que nos esforcemos mucho. El trabajar no nos va a hacer millonarios, el madrugar no nos va a hacer mejores trabajadores, el no tener vicios no va a hacer de nosotros mejores personas, el pertenecer a una fe o a una iglesia o a un partido político no necesariamente no nos va a beneficiar. Entonces, ¿qué queda? Y ahí entonces, entre esa gran cantidad de dudas, se renuncia a la ilusión, se relativiza la idea de amor y va a decir también Raymond, se va a cultivar un humor voluntario. Sumen entonces renuncia a ilusión, relativización de idea de amor y cultivo del humor voluntario y traten de traer esa reflexión a la producción artística y piensen, por ejemplo, en la manera como un productor visual, como Salvador Dalí, por ejemplo, se entendía a sí mismo y entendía lo que hacía en una sociedad donde sabía que, por ejemplo, actuar como, y aquí el cómo, no, de hecho el actuar como performance también, el actuar como la sociedad es lo que más va a valorar de él, como actuar como loco, actuar como alunado, actuar como poseído, hablar como tal, disfrazarse de tal manera, tener ciertas actitudes en ciertos eventos, pintar de cierta forma, opinar sobre política de cierta manera, etcétera, va a ser tomado como una estrategia bastante seria de jugar con el humor. Básicamente una planeación bastante seria respecto a cómo burlarse de las expectativas de la sociedad, cómo relacionarse con ella e incluso cómo ir y venir respecto a ideas políticas. Ahora bien, si seguimos con el ejemplo de Dalí o ustedes quisieran como indagar en él la actitud vanguardista, ustedes pueden encontrar que Dalí en términos políticos era supremamente conservador, era franquista, de hecho. Y si ustedes miran su pintura, van a ver que la pintura de Salvador Dalí también en términos de la ejecución, de del despliegue técnico, es supremamente conservadora también, se apega al canon, es figurativo, maneja la perspectiva correctamente. Ahora, en la composición es donde él viene a establecer alteraciones. Pero si ustedes siguen mirando esa biografía de Salvador Dalí, acuérdense, sujeto de contradicciones, como ustedes, como yo, como cualquier persona después de asimilar el pensamiento moderno,
Si ustedes miran a Dalí y están viendo ahí solamente al artista y empiezan a encontrarse con el publicista, ustedes pueden preguntarse como, pero entonces, ¿qué era lo que quería él? ¿Publicidad sobre su obra? ¿Publicidad sobre sí mismo? ¿Él promoverse como obra de arte? ¿Promover su arte para que llegara a la mayor cantidad de coleccionistas? ¿Vivir solamente de vender su arte o todo junto? Entonces ustedes perfectamente pueden no entender, pero sí tratar de abrir posibilidades para entender mejor una personalidad caleidoscópica donde sí, Dalí es un actor de sí mismo cuando tiene una cámara al frente, cuando tiene la posibilidad de escribir. De hecho, va a inventar una metodología de producción de pensamiento, el método paranoico crítico. Cuando tenga la oportunidad de pintar, va a pintar ateniéndose a cánones de aplicación de pigmento, dibujo, composición de la imagen, es decir, va a ser un atento heredero del Renacimiento. En la composición de sus temas va a jugar con, por ejemplo, la introducción de la actualidad. Entonces, como, ¿cómo va a poner la teoría atómica, la bomba atómica misma, o teorías de la física, de las cuales, a las cuales el tipo está atento, cómo las va a meter en su pintura? Y también, al tiempo, marica, Dalí es el diseñador de logotipos como Lollipop. Entonces, también era publicista. Es más, si ustedes buscan en YouTube, ¿con quién fue que lo hizo? Él hizo unos comerciales animados con una persona, no recuerdo ahora, pero pongan, Dalí sketch publicitario, o sí, Dalí sketches, no porque sketches sería dibujos, sí, sketches publicitarios. Busquen y van a encontrar que también realizó, no recuerdo para qué, pero también hacía publicidad como en términos corporativos, aplicando principios de producción del surrealismo. Entonces es como, ¿dónde se ubica Dalí acá? ¿Es un experimental o es un gran capitalista? Es un gran creativo que tiene, que deriva toda su energía de producción estética hacia la reproducción de capital, el cómo opera respecto a ideas como pobreza, riqueza, las tiene en cuenta, las incluye, su reflexión respecto a lo económico, o simplemente era un godo que sabía pintar. Y ahí en ese punto, si ustedes se dedicasen a ver, sí, entrevistas de Alies, cómo juega él con la atención que le brinda la sociedad, cómo juega él con el hecho de repetirse. Es decir, ¿es un tipo que se sabe un mismo chiste y lo repite permanentemente? ¿O es todo lo contrario, un sujeto lo suficientemente inteligente en relación con los cambios que tenga su cultura o su época para ir modificando ese chiste a medida que él va envejeciendo? El Dalí de 40 años con los bigotes parados es tan encantador en términos de ser amado por la cámara y ser amado por la atención pública. Ese Dalí es tan encantador y tan interesante como el Dalí moribundo que pretendía que su muerte se transmitiera en vivo. ¿Cómo operamos con ese Dalí? Y aquí de hecho yo creería que incluso que en términos de la manera de proveer, proveerse de sensaciones reales, se podría incluso preguntar cómo entendía Dalí los medios de comunicación a medida que se iban transformando. Su sujeto que nace antecitos de la radio, se cría con la radio, ve llegar a la televisión y después alcanza a ver las transmisiones a distancia, en vivo. Entonces un sujeto que es testigo de todos estos cambios, cómo responde a ellos, cómo construye un humor voluntario, cómo maneja ciertas ideas respecto a ilusión, desilusión. Y por ejemplo, si ustedes miran en el caso del amor, Dalí tenía una teoría propia respecto al amor carnal. No me les adelanto, pero respecto a Gala, su musa, su musa, defendía el hecho de que no había tenido contacto sexual con ella. Es como, marica, y entonces, en el caso de Dalí pueden operar interpretaciones como la convencional de hombre con mujer, o era plenamente homosexual, o le creemos, porque lo declaraba, le creemos a sus declaraciones de que él no era, él prefería no tener contacto sexual con otro cuerpo y él más bien era un sujeto, incluso hay una pintura relacionada, era un sujeto que operaba como el gran masturbador. ¿Qué teoría del amor hay ahí? Y cómo eso se refleja en el arte que produce o en sus declaraciones, bueno, etcétera. Hay de hecho la idea
que trae Raymond. Él no está hablando de Dalí, pero pues me permite ya como anunciarles eso. La idea de Raymond acá es que esa combinación de descreer o mantener, pues como a nivel de renuncia, la posibilidad de ilusionarse, relativizar el amor y cultivar el humor, el humor voluntario, eran una posibilidad de jugar con cierta idea de libertad. Ya no una idea de libertad impuesta, como que yo le impongo a los demás, sean libres, porque estaría como dentro de un entorno plenamente autoritario, sea libre por mi mandato y sea libre cuando yo quiera, pero tampoco se da por el lado de que todo el mundo diseña su noción de libertad y todo el mundo la puede poner en juego, porque en ese sentido, si todos hacemos lo que nos dé la gana, en 5 minutos ya empiezan a haber muertos, ya empieza a haber choques respecto a perspectivas y definiciones de libertad, y en ese sentido, en la producción creativa, en la producción poética, en la producción de estos sujetos que experimentaban respecto a juzgar su sociedad, ellos se planteaban como a nivel de boceto, como a nivel de maquetación, la posibilidad de cumplir realmente la libertad en la expresión artística, en la elaboración y circulación de imágenes. Ese mismo triunfo ustedes lo pueden percibir cuando en su trabajo mismo. No sé, a ver, un ejemplo convencional. Persona que hace murales en calle, nada, entonces empieza haciendo murales de manera furtiva en ciertos escenarios. Poco a poco, esta misma persona se empieza a poner retos, poco a poco empieza a cumplirlos. Y al final, digamos al final de una etapa de su carrera, se pone el reto máximo como de, bueno, ¿yo qué hago? Quiero pintar contra la ley de gravedad, quiero pintar la culata de un edificio de 200 metros, no, ni siquiera sé qué medida estoy diciendo, pero un edificio que tenga 9 pisos de alto por, dos, por ¿qué? 20 metros de ancho. Quiero pintar esa culata. Quiero hacerlo descolgándome del, pues del borde de la fachada del edificio y quiero poner una imagen que sea mi logotipo. Entonces, GAB, Guillermo Alexander Vanegas. Quiero hacer GAB enorme en este edificio de 9 pisos por 20 metros. Y quiero hacerlo solo. Entonces me pongo ese reto, un reto a nivel formal, donde voy a pintar contra la ley de gravedad, voy a poner en riesgo mi vida, voy a someterme a condiciones, no sé si llueve o hace sol, condiciones climáticas extremas, puede que incluso la financiación del proyecto artístico haga parte de esa proeza que me quiero imponer y al imponerme esas condiciones para realizar esa tarea, estoy jugando una categoría de libertad. Hago lo que quiero, lo hago donde quiero, lo hago cuando me da la gana. Entre esa aspiración de ejercicio de la libertad y la realización de la obra va a haber un punto de necesaria negociación. Por ejemplo, para llegar al edificio y poder poner las cuerdas de manera segura y no perder la vida descolgándome al pintar, poder negociar el ingreso, poder negociar incluso como la jornada para hacer la pintura, el mural, etcétera. Y puede que al final yo llegue a cumplir como autor, como artista en ejercicio de libertad, pues llego a cumplir el hecho artístico y después de cumplirlo, puede que lo que me pase es que me deprima. Porque lo logré, cumplí esa acción aparentemente imposible, me impuse a todas las circunstancias, no sé, mientras yo estaba haciendo la obra, el edificio fue vendido, entonces el nuevo dueño ya no gustó de esa imagen y me tocó empezar a negociar con él, se atrasó la realización de la obra, pero en términos de negociación yo estaba tratando de convencerlo de que esa obra era necesaria, no sé, para su edificio, para la sociedad, etcétera. Yo tenía que convencerlo porque yo quería hacer mi pintura. Y después de 2 meses de que se detuvo la pintura, el Señor me da el sí, continúo. Entonces añado un punto a mis triunfos. Convencí al nuevo dueño de que GAB en la culata de su edificio lo valorizaba, lo que sea. Ahí desarrollé, cumplí una serie de labores y al cumplirlas puede que lo estuviera haciendo de manera intuitiva, no planeada. Es decir, como esa idea romántica de artista que era atacado por la musa y que en medio de un arrebato de inspiración realizaba la obra. En el caso de esta obra que les digo, que pudo durar meses para realizarse, el artista puede declarar perfectamente que no había pensado
Por ejemplo, eso, la cantidad de dificultades que iba a enfrentar para realizar su mural de manera solitaria, poniendo en riesgo su vida. Sin embargo, de ese devenir artístico, sobre el cual el autor puede que no tenga plena conciencia, de ese devenir otros pueden sacar aprendizaje. Otros pueden imitarle y repetir la proeza en otro contexto. Aquí vendrá la pregunta respecto a los efectos de la imitación, una retórica que opera mucho y creo que por lo menos a ustedes y a mí nos criaron con esa idea de que el artista debía realizar objetos o signos originales que solamente a esa persona se le ocurrieran. Entonces ahí la categoría de imitación, de originalidad, puede defenderse retóricamente como uno de los baluartes de la producción moderna. Todos los artistas, pintores, escultores, etcétera, modernos van a hacer gestos inéditos, pero cuando se investiga el proceso de producción, lo que vamos a encontrar es que todos los modernos son sujetos de imitación, imitan lo mejor del que consideran maestro. Entonces, si ese gesto de ese artista que hizo su mural se considera un performance, un despliegue de maestría, seguramente se va a seguir a pie juntillas lo que hizo ese artista para repetir el mismo efecto de creatividad y de impacto de genialidad en otros espacios. Otros sujetos van a aparecer imitando a ese caballero. En ese sentido, ya ubicándome del lado del cubismo, por ejemplo, va a haber héroes estéticos que van a tener incluso una refrendación por país. Es decir, el señor Pablo Picasso, como gran productor y gran rey Midas del cubismo, va a ser imitado en su semblante, en sus opiniones, en el tipo de arte que hace, por supuesto, en la relación extraña con el dinero, no es que desprecie el dinero, pero no es un sujeto que ahorra, por ejemplo, y ese señor va a tener un correlato, Pablo Picasso como personaje que hace arte va a tener un correlato en otros países. En cada país va a haber un Pablo Picasso y ese Pablo Picasso va a vestirse igual, opinar igual, hacer un arte muy parecido, tener como las mismas, plantearse las mismas incluso contradicciones respecto a la manera de hablar de su propio devenir, porque imitando al maestro pone en juego su libertad. Perdón, no, la expresión no es poner en juego su libertad porque estaríamos hablando de lo delictuoso, no. Imitando al maestro, pone en práctica su idea de libertad, más bien. Y en ese sentido, esa puesta en práctica de la libertad va a ser, por ejemplo, una, una sensación constante de insatisfacción. Vuelvo al ejemplo del muralista. Hice mi mural enorme, listo, lo cumplí. Cuando me pregunten sobre él, voy a decir, no, fui sujeto de inspiración, no tengo idea cómo negocié con el nuevo dueño, pero lo logré. Estuve de buenas. Termino el mural, lo cumplo como proeza física y me deprimo, porque bueno, ¿y ahora qué quiero? ¿Y ahora qué hago? Ya pinté un mural de tanto por tanto. ¿Qué sigue? ¿Otro mural más grande? ¿O qué sigue? ¿Pinto aviones? ¿O no? ¿Pinto el color de la lluvia? Y puede que me proponga, voy a pintar el color de la lluvia. Ok, es como la aspiración estética que quiero. Quiero darle color a la lluvia bogotana, no quiero que las nubes sean grises, sino sean color piscina, porque las piscinas son el logro de la civilización, lo que sea. Otra vez, empiezo a tomar decisiones y empiezo a trabajar poco, puede que con sujetos de otros saberes, para cumplir mi objetivo. Poner las nubes bogotanas color piscina de Girardot. Y en todo ese devenir me empeño, pongo en juego el hecho de que me toque invertir parte de los recursos que yo tenía para mi sostenimiento para, no sé, hacer un viaje a Groenlandia y conocer a un investigador de no sé qué, porque este ingeniero es el que me va a poner el color en las nubes, me voy hasta allá, dialogo con esta persona, nos toca generar un proceso que está muy cercano a la producción científica, incluso en términos de investigación, y lo que estoy haciendo ahí, insisto, es otra vez ponerme, poner, por, poner en juego, en práctica, mi noción misma de libertad, mi noción misma de sostenibilidad económica, mi noción misma de realización creativa, sin importar los obstáculos que se me aparezcan. Realizo al fin la proeza, no sé, bombardeo las nubes con ese color, quedan con ese color,
Logro la satisfacción de la pieza estética y de nuevo me deprimo. Otra vez la insatisfacción. Porque aquí desaparece, digamos, si ustedes comparan este impulso creativo con el renacentista o el académico incluso, aquí desaparece la idea de obra maestra. No es que el mural de 9 pisos sea mi obra maestra y las nubes ya no. No, quiero realizarlos. Y desaparece la idea de obra maestra para ponerse en juego más bien una idea de constante prurito creativo, constantemente pensar en resolver enigmas o retos que el mismo artista se va a poner para demostrarse y demostrarle a su sociedad que puede hacerlo. Es decir, ahí hay un claro ejercicio egomaníaco, ¿no? No lo pierdan de vista. Es decir, al decir, yo fui el primero que pintó de azul piscina las nubes bogotanas, al sostener ello y al la sociedad devolverme esa lectura, pues obviamente hay una satisfacción a nivel de yo lo hice, ustedes no han podido. Ya los que me sigan después son simples imitadores. En esa satisfacción, por ejemplo, puede encontrarse sí una valoración del devenir eh, creativo de autoría de gestos inéditos que se le pide al artista, de originalidad, pues, y en ese sentido, la idea de inspiración que previo, digamos, comienzos de las academias espíritu clásico se transmitía a partir de una comprensión de la posesión por parte de las musas. Yo hago esta obra porque la musa me tocó en un momento afortunado. Esa idea va a ir cambiando poco a poco durante este tránsito del 19 al 20 y más bien se va a adecuar otra idea que ustedes la van a ver más cercana en actitudes modernas como las de los surrealistas o los dadaístas, que es como una valoración del azar. Se empieza a pensar, estos artistas sobre todo empiezan a pensar en el azar para entender su proceso creativo, para desencadenar el proceso creativo y, e incluso para descolocar a quienes quieran interpretar su proceso creativo. Es decir, aquí ustedes no tienen que perder de vista, porfa, para el vanguardista, de los sujetos más sospechosos que habría en el campo artístico estarían los críticos y nosotros, los docentes, los que reproducimos el conocimiento de otros, los que vivimos de hablar sobre las actividades, las prácticas de otros. Entonces, el surrealista y el dadaísta se acercan al azar, de hecho teorizan sobre el azar, ellos añadirían entonces una nueva capa de reflexión y es ¿qué es el azar? ¿Cómo desencadenó el azar? O si desencadenó el azar, ¿eso es azaroso? O más bien lo estoy controlando. Es decir, ya se estarían introduciendo en reflexiones claramente filosóficas para realizar su trabajo. Y en el proceso de trabajar con el azar, lo que van a privilegiar más que la elaboración, que el realizar la imagen a partir de ceros, lo que van a privilegiar es la labor de escogencia, de selección, de composición. Mm, Por esa vía, ustedes podrían entender, por ejemplo, que el gesto de Marcel Duchamp al ir a una plomería, pues no sé, donde venden los orinales, comprar el orinal y llevarlo a la sala de exposición, no es simplemente un gesto iconoclasta de destruir la imagen, que es una lectura que ha recibido desde muchísimas escuelas, sobre todo que sospechan del gesto de Duchamp, que ven ahí más a un perezoso, a un timador, que a una persona que está reflexionando sobre el hecho artístico. Ahí ustedes pueden ver, si quieren irse por la vía de que el azar va a fortalecer la labor creativa, atendiendo sobre todo a la composición más que a la elaboración. Marcel Duchamp no estaría destruyendo una imagen, sino estaría componiendo al poner ese orinal de un punto de circulación comercial o funcional al punto de la circulación no funcional de los espacios de arte, al generar ese cambio, le está recomponiendo incluso la idea misma de arte o artista. Es decir, no solamente transforma la idea de objeto artístico, sino también transforma la idea y el devenir de lo que hace ese sujeto. Y si ustedes ahí se limitaran, por ejemplo, al hecho visual, a la fotografía del orinal, incluso a las caricaturas que se hicieron sobre el orinal,
la llegada de esa información no les va a ser suficiente para entender el gesto de Marcel Duchamp. Es necesario que la complementen con, por ejemplo, anotaciones elaboradas por el mismo artista, que en este caso es también teórico de su obra, donde va a hablar sobre la necesidad de, y entonces teoriza sobre el azar, teoriza sobre el hecho mismo de haber llevado ese objeto de un punto A a un punto B, y va a cuestionar, por ejemplo, el arte retiniano, el arte de la satisfacción visual. Él dice, no, a mí no me interesa tanto el arte retiniano, me interesa más bien otro tipo de arte, y lo que estoy haciendo es demostrar qué tipo de arte quiero investigar al realizar gestos como el del ready-made. Y lo que estoy mostrando sobre todo es que los artistas de mi tiempo presente, acuérdense, le estaría hablando hace 100 años, hace 110 años, los artistas de mi tiempo presente no deben dedicarse a hacer, ya el mundo está muy lleno de cosas, más bien deben dedicarse a seleccionar dentro de lo que hay en ese mundo para realizar. Esa decisión, por ejemplo, permitiría en términos de esa decisión, no, esa opinión, por ejemplo, podría en términos de teoría del arte soportar el hecho de que el artista sobre todo es un compositor que trabaja con los elementos ya producidos para generar otro tipo de sentido. Lo que va a hacer ese artista es poner un bafle junto a unos esferos y generar algún tipo de, y aquí aparece la idea de azar, algún tipo de interpretación no existente para que quienes lo vean establezcan a partir de, y aquí todavía no se establece como desde qué punto se interpreta, a partir de las imágenes que ustedes están viendo, entienden que hay ahí. Y en ese vacío mío, yo no sé qué están pensando ustedes, y el hecho de que ustedes están produciendo una interpretación, resulta que incluso el espectador adquiere, si quiere, si lo desea, adquiere un rol de productor. El espectador entonces pasa a ser partícipe en la realización de la obra, no simplemente porque le dicen, este es un bafle, quédese con el bafle tal cual se lo presentamos, sino usted puede intervenir este bafle para generar un objeto que tenga otro sentido. Y en ese punto, su merced, espectador, también permita que el azar aparezca en su vida y también permítase dialogar con el objeto que le propone este artista, no solamente para criticarlo, como usted es un espectador alienado que simplemente vive para trabajar, etcétera, sino también como una sorpresa que usted no tiene en su vida. Entienda la obra artística, no como un insulto, como el artista se está burlando de usted, que es como una crítica que van a recibir todos los vanguardistas desde que aparecen hasta hoy también. El artista no se está burlando de usted, o puede que sí, pero más bien piense qué es lo que le está proponiendo ese artista. Y al cumplir con el mandato de más bien piense, pues entonces está cumpliendo con una labor, sea productivo en este proceso también. Mm, digamos que ahí estas reflexiones a nivel de la producción estética, cuando llega la Primera Guerra, entran en crisis también, es decir, cómo juega la idea de azar cuando yo soy joven y estoy en un campo de batalla y no sé cuándo voy a morir porque cae un cohete, un obús en mi trinchera. Ahorita estoy saludando a alguien y al segundo siguiente tengo el cráneo destrozado por la metralla de una granada. Un francotirador me dispara a distancia y fallezco a ojos de mis compañeros. Ahí qué tipo de nociones aparece. Y de hecho, ¿cómo, ¿cómo puedo entender lo fortuito de mi vida en un entorno donde así como yo, otros están perdiendo la vida? ¿Cómo adquiero nociones respecto a el futuro? Si tengo 17 años, tengo un fusil, el uniforme me queda grande y estoy en una trinchera entre, no sé, Francia y Países Bajos. Estoy mal de mapa francés. Entre Francia y Alemania, y simplemente estoy aquí por una orden de un superior que además es más viejo, que no está cerca y que nada, me ordena que me vaya al frente y yo sé que al frente hay unas ametralladoras y lo que queda es mi cadáver apichándose allá. Eso es una posibilidad de futuro y mi generación tiene una posibilidad de futuro allí. Y en ese sentido, el trauma también que genera la Primera Guerra va a reflejarse en la manera en que se entiende la sociedad europea, la manera en que en que las juventudes van a juzgar a los viejos,
en la manera en que se va a juzgar de manera altísimamente negativa el discurso belicista, como que la guerra es bella o la guerra es buena. Eso va a ser relativizado, aunque para otros vanguardistas como los futuristas no hay tal. De hecho, la guerra es como una puesta a punto de la virilidad. Como quieres demostrar que eres hombre, métete a un combate, si no, no lo eres y ya, y la muerte es bella y la guerra es la higiene del mundo, etcétera. Y digamos que ahí, como para redondear esta presentación, ahí ustedes podrían, eh, les recomendaría que vieran esta película de, ay, era el director de Belleza Americana, no lo recuerdo ahora, que se llamaba, la película se llamó 1917 y obtuvo renombre hace 2 años, que básicamente por los largos plano secuencias que había en la película, miren la película y piensen en los protagonistas de la película y escuchen, miren las reflexiones de esas personas respecto a qué esperan para el minuto siguiente, para el día de mañana, por qué hacen lo que hacen, qué les inspira o respecto a lo que decía ahora, cómo renuncian a la ilusión, cómo aman sin creer en el amor e incluso cómo entienden el humor voluntario. Y yo paro ahí.